Aquí vos, magistrado, gracias Raquel. ¿Qué tal, juez? ¿Cómo está? Le queremos preguntar, porque vamos a ver, Feijóo hoy al decir lo que ha dicho, un testigo tiene que decir la verdad al declarar. Está obligado y qué consecuencias puede tener. Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes, Jesús. Efectivamente, es obligatorio decir la verdad cuando se declara en un procedimiento judicial. En caso de faltar la verdad, se puede incurrir en un delito de falso testimonio que en algunos supuestos en el ámbito penal puede comportar incluso pena de prisión. Quiero subrayar esto: el falso testimonio únicamente cabe cuando se declara en un juzgado, no cuando los políticos pueden faltar a la verdad en sus actividades ordinarias. Si fuera en actividades ordinarias habría probablemente muchos políticos condenados, pero únicamente hay falso testimonio cuando no se dice la verdad en la sede de un juzgado. Juez Bosch, para la jueza hubiera sido mejor que Feijóo hubiese ido a declarar de forma presencial y no por videoconferencia. Incluso hay abogados que dijeron hubiera sido mejor porque nos permite repreguntar con agilidad. ¿Hubiera sido mejor que se hubiera presentado en el tribunal y no hacerlo por videoconferencia? En general, la inmediación siempre es más positiva a la hora de encarar un interrogatorio, pero lo cierto, Jesús, es que es ya muy habitual que se declare de manera telemática en los juzgados. A mí personalmente me parece que la cuestión era tanto de tipo jurídico, pues la declaración no varía mucho en persona, aunque en persona la inmediación, insisto, en que es mejor, pero no varía mucho como desde una perspectiva simbólica y de respeto a las víctimas. Pero es una cuestión, como decía, de carácter más de respeto hacia la institución que ha ocurrido, incluso hacia la propia institución judicial. Concurrir en el Palacio de Justicia de Catarrocha, donde hay familiares de 300 víctimas mortales. Era una forma de mostrar cercanía, de mostrar calidez con lo que está pasando, y lo otro puede quedar más distante, pero esto es una cuestión más de tipo político, simbólico y jurídico. Buscamos verificar. Laura Ballester, periodista de Investigación Valencia, ha seguido esta declaración. Laura, Diario Levante, buenas tardes. ¿Ha soltado bulos Feijóo con los líos que se arma con los días, con el tiempo real, con decir que no había información y que la responsabilidad estaba en el Estado? Laura. Bueno, buenas tardes, Jesús, y a toda la mesa. Bueno, pues como bien estabais comentando, la primera gran corrección que ha tenido que hacer es una autocorrección, porque si él está citado hoy a declarar ante la jueza y por eso era relevante su declaración, es porque él mismo dijo que había estado informando en tiempo real desde el día anterior, desde el lunes 28 de octubre. Y la jueza lo que quería saber no es lo que le dijo Mazón, porque a Mazón no lo puede investigar directamente, sino si le transmitió información que le había llegado por parte de Salomé Pradas. Y si él estaba informado, pues por ejemplo, del ES-Alert, porque el primer mensaje que le envía Mazón, que curioso, le llega 3 minutos antes de que se enviara el ES-Alert, que para la jueza de la Dana es clave, porque lo considera tardío y erróneo. Y esa es la razón principal por la que se ha citado a Feijóo a declarar. Después se ha visto que en esos mensajes, en esos 23 mensajes, pues no se habló del ES-Alert y se hablaba pues de generalidades que Mazón le enviaba desde el coche en el que le trasladaban desde el Palau de la Generalitat, después de 4 horas en el Ventorro, al Centro de Coordinación de Emergencias, y donde le daba información que él suponía, porque en realidad no estaba informado, porque como hemos visto también en las imágenes, a Mazón lo informa Salomé Pradas cuando llega al Centro de Coordinación de Emergencias. Y después los grandes bulos que también ha soltado Feijóo en su declaración, pues es el mantra que se insiste desde el principio, que ya ha desmontado la jueza y la Audiencia de Valencia, y es que la EMET o la Confederación Hidrográfica del Júcar no envió información. Justo ayer la Audiencia decidía mantener a Salomé Pradas investigada precisamente porque sí que ha habido información por parte de la EMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y también del mismo centro del 112, de las casi 20.000 llamadas de auxilio que realizaron los valencianos. Y por todo eso se mantiene investigada a Salomé Pradas, pero hoy Feijóo ha insistido en esos mantras que a día de hoy no se puede más que mantener, que son un bulo en el que siguen insistiendo desde el Partido Popular. Esto ha sido ahí, a puerta cerrada, videoconferencia, pero ha llegado a decir que no sabía que había un CECOPI, una reunión, un comité de emergencia. Sí.
Sí, así es. Incluso Feijóo lo que dice es que es el primer líder nacional que se preocupa por la Dana. Es lo que han informado después de su declaración fuentes del PP, porque dice que es el primero que se dirige a los líderes regionales para tanto a Amazon como a Paje, como a Bonilla, que también sufrieron los efectos de la Dana, pero en mucha menor medida. Dice que es el primer líder nacional que se dirige hacia los 3 líderes autonómicos y que él en ningún momento de esa tarde recibe información por parte del gobierno, porque Feijóo, a la mínima, introducía los ataques al gobierno central, que no facilitaba información, que debería haber declarado la emergencia nacional porque se necesitaba para atender a la población, sobre todo en la Comunidad Valenciana. Lo que pasa es que la jueza de la Dana ha cortado de cuajo esas introducciones que hacía Feijóo sobre la emergencia nacional, porque ese detalle ha sido descartado por la jueza, por la audiencia y por el Supremo, por el Tribunal Supremo, que ha descartado querellas contra Pedro Sánchez y hasta 6 ministros del Gobierno central. ¿Esto pasa ya a los anales de lo que es la oratoria de Feijóo o de lo que es que Feijóo le han pillado mintiendo cuando dijo lo del tiempo real? A Feijóo le han pillado mintiendo y luego me sorprende de verdad que saque pecho de los 23 mensajes, pero si los 23 mensajes lo que hacen es retratarle porque lo único que les importaba era el relato y ni siquiera preguntó en su último mensaje ese día por las víctimas. De verdad, que saque pecho de los 23 mensajes me parece increíble. Si había víctimas y le contesta a Amazon que había víctimas y que empezaba a haber muertos. Lo que dice Feijóo además es que su primer mensaje fue a las 19:59, lo que le convierte, como él dice, en el primer líder que se interesa a escala nacional por lo que está pasando en la Dana. Y luego entre las 20:01 y las 20:31 habla con los otros 2 presidentes parece que no. Los otros 2 presidentes de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y de Andalucía. En cualquier caso es que no se discute, no se discute la gestión de Feijóo. Lo que se discute y lo que está en cuestión es la gestión de Mazón. Lo que está investigando la jueza o lo que está intentando de atornillar la jueza es cómo fue la gestión de Mazón para llevar el caso al TSJ y no se le caiga en medio. Bueno, eso es lo que está tratando la jueza. Los mensajes de Feijóo no tiene responsabilidad ninguna en la gestión que se produjo ese día, que fue nefasta. Ernesto Ekaezer, y yo me planteo, Fátima, entonces, ¿por qué mintió Feijóo? ¿Por qué dijo? Porque Feijóo dijo, me ha informado en tiempo real Mazón desde el día antes. Y ahora dice, no. Feijóo, es evidente, Jesús, que Feijóo trató de apoyar a Mazón como ha tratado de apoyar, y ahí está el gran error del Partido Popular. ¿Está justificado mentir aunque no esté imputado? Dice en su forma de hablar dice que estuvo en tiempo real o en tiempo lo que sea informado. Es que yo lo que dice... El primer mensaje es... Yo exactamente lo que dice no acabo de tenerlo claro porque dice esto. Dice, queda claro, lo he aclarado de esta manera. El día de antes, el de después, el que viene, el que sigue... Vean, yo es que no acabo de tener claro si lo he aclarado. Eso lo hemos aclarado. Yo mismo me rectifico hablando del martes y de ayer, es decir, del martes y del miércoles. El día 31 era jueves y estaba en Valencia. Eso quedó resuelto inmediatamente. A mí Ekaezer, ha quedado resuelto, ha quedado aclarado. Desde luego. ¿Tú te has enterado de ahora? Insisto, desde el acuerdo al diccionario de la Real Academia le ha mentido porque él sabía que no estaba informado desde el primer momento y alardeó con eso. Pero yo que me divierte, o no me divierte, por así decirlo, dado que todo tiene que tener algún sentido, me divierten los tertulianos, que insisten ahora en que, claro, lo que es criticable en Feijóo es que haya mantenido tanto tiempo a Mazón, qué vergüenza y todo eso. Pero el problema es que lo que ha hecho Feijóo es lo que ha hecho, y eso, desde luego, es una barbaridad lo que hizo. Tenía más interés en tiempo real exigir que cesara a Mazón. Tenía más interés. Pero yo lo que quiero poner de relieve es que esos mensajes, y sobre todo esas 2 horas y cuarto, donde el señor Feijóo está en la gala del Teatro Real de 20 minutos y no puede contestar ni siquiera a través de un mensaje al SOS figurado que le manda Mazón, indica que realmente es un hombre que se desinteresa por esta historia y que ha alardeado lo que es importante de todo lo que hemos visto y de la declaración. Es que él utiliza... En ese minuto exacto, ¿dónde estaba Sánchez? ¿Me permitís? Él utiliza
él utiliza toda la tragedia de la Dana contra Sánchez y contra el gobierno cuando él se desinteresa, no puede contestar durante 2 horas y cuarto un mensaje que dice: estamos desbordados, hay desaparecidos que llegan. 2 horas y cuarto. ¿Cómo Fátima, es posible explicarlo? ¿Dónde estaba Sánchez en ese momento? ¿Cuál es el intercambio de mensajes? Pero es él quien ataca a Sánchez. ¿Cuál es el intercambio de mensajes? Pero es él quien ataca a Sánchez. Es él quien ataca a Sánchez. Es que estás criticando que Feijóo estaba en un momento cuando recibe el primer mensaje en el que no podía contestar. ¿Por qué no podía contestar? El intercambio de mensajes. ¿Por qué no podía contestar? Resto, que te insisto que Feijóo no tiene ninguna responsabilidad. Sí, pero tiene responsabilidad en atacar al gobierno. La responsabilidad suya es que ataca y miente. Es el presidente de una responsabilidad suya no es que ataca al gobierno, es el jefe de la oposición que culpa al gobierno, como en los incendios. Si es un patrón de conducta. No, lo que hace es Fátima es un patrón de conducta. Ernesto, ¿Qué hizo con los incendios? Lo que hace también es preguntarse dónde estaban las instituciones del Estado en ese momento. Sí, porque Amazon preguntarle dónde estaba no le preguntó. No, claro, eso se le ha preguntado y Amazon estaba en el Ventorro. Yo aquí, insisto, yo creo que la gente ya tiene claro quién mintió. La gente lo tiene clarísimo. Yo creo que la noticia de hoy es que Feijóo ha ido a declarar, como ha ido a declarar, por videoconferencia, y ha tenido que reconocer que mintió cuando dijo: me ha informado en tiempo real Mazón, cuando fue la Dana. Y luego encima ha intentado explicarlo al salir a los periodistas y se vuelve a hablar el taco otra vez. Un día más se arma el taco Feijóo. ¿Qué le pasa? Yo os pregunto, ¿qué le puede ocurrir? Pido un titular y enseguida conectamos con Diana Morán. ¿Qué le puede estar ocurriendo? Villarroya, ¿está nervioso? Porque este lío que se ha armado con los días, Villarroya... Porque la han pillado con el carrito de los helados. Entonces tiene que recoger cable y entonces, pues como el hombre tampoco tiene mucha facilidad de palabra, pues se ha liado, ¿no? Ya está. Pero hombre, el tema es que le han pillado, ¿no? Le han pillado porque se ha visto claramente que lo que decía no es cierto. Entonces tiene que justificar por qué dijo lo que dijo. Y se ha liado. Pues ya está. ¿Qué le va a hacer? La realidad de todo es que, y vamos, yo creo que esto es evidente, es que jamás Mazón informó de nada a Feijóo, jamás, ni a partir de las 8, porque total, la conversación que hemos conocido, que han mantenido Feijóo y Mazón es absurda, me refiero, ¿está todo bien? Sí, bueno, vale, no informó de nada nunca. Y la siguiente cuestión que nos lleva es, ¿servía de algo de que Mazón informara a Feijóo? ¿Qué podía hacer Feijóo? No podía hacer absolutamente nada, porque no tenía ni las competencias de nada. No podía hacer nada. Y la cierta, insisto, saludo es que ni a Diana Morán, a la ministra, que tiene mucha esa conexión. La conversación lo que muestra, entre otras cosas, es a un Feijóo que decía: lo prioritario es la comunicación, lo prioritario es la comunicación. Señora Morán, ministra, líder de los socialistas valencianos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo cierto es que tenemos a un Alberto Núñez Feijóo que hoy, al salir de declarar, ha culpado al gobierno, ha culpado al Estado, les ha culpado a ustedes, ha dicho que no había información y que era responsabilidad suya. Vamos a oír lo que también decía, más allá del lío de los días, ha dicho eso. Creo que deberíamos haber declarado el gobierno de España la emergencia nacional. Creo que hubiésemos ahorrado bastantes disgustos a la población valenciana. Y también ha habido alguna pregunta sobre las informaciones que había el 29, y yo he podido constatar que, en mi opinión, había un déficit de información por parte de la EMET y por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ambas competencia exclusiva del Estado. Por alusiones, Diana Morán, ministra. Sí, bueno, también contestar a algunas de las personas que están en la mesa. El Gobierno de España estaba con la UME desde las 2 y pico en Utiel. De hecho, la UME se movilizó después de 2 llamadas sin atender por parte de la delegada del Gobierno a la anterior consejera, y a la tercera, rogándole que movilizara la UME, ya se atendió. Así que ahí es donde estaba el Gobierno de España y estuvo desde el primer momento de la emergencia. Yo creo que la gravedad de lo que hemos conocido a través de los mensajes es la mentira de Feijóo. Y mire, yo me dedico a la política y el ejercicio de la política requiere decencia, requiere honestidad, requiere credibilidad, requiere confianza por parte de la ciudadanía. ¿Qué confianza va a despertar el señor Feijóo en la Comunidad Valenciana, en los valencianos y valencianas, o también en los españoles, que escuchamos que seguramente uno de los peores días de los valencianos y las valencianas, a 2 días de la Dana, cuando fallecieron 230 personas, cuando aquí en la Comunidad Valenciana los familiares todavía buscaban si había o no en vida a sus familiares, o ya estábamos levantando cadáveres? En ese momento es cuando el señor Feijóo, sabiendo que era mentira,
dijo que había estado completamente informado, alabó el trabajo del señor Mazón y ya en ese momento denunció y condenó el trabajo del Gobierno de España. Y esa mentira es a sabiendas, es una mentira elaborada precisamente para ganar ese relato comunicativo que se basaba en la mentira. El relato comunicativo se basaba en tapar y salvar la negligente gestión de Mazón. A esas horas y en esos días Feijóo ya la intuía y básicamente ya sabía que había que salvar a Mazón. También salvar un gobierno gobernado por el Partido Popular, por su partido, del que él es presidente, y salvarse a sí mismo, en definitiva, de cara a la opinión pública. Pero ahora ya no se ha salvado ni Mazón, ni el Partido Popular, ni el señor Feijóo. El señor Feijóo ya es Feijóo el mentiroso, porque en esas crisis, y a mí me recuerda al 11M, al Prestige, al YAC 42, a un accidente que hubo aquí del metro en Valencia, lo que sobra es la mentira, es indecente. Y por tanto el señor Feijóo hoy tenía que haber pedido disculpas a las víctimas. Hoy el señor Pérez Llorca también tendría que pedir disculpas a las víctimas de la Dana por la mentira de Feijóo, por la mentira de Mazón, por las mentiras del Partido Popular. Y desde luego, para mi gusto, en política lo que sobran son mentirosos como el señor Feijóo. Hoy el señor Feijóo, no sé si estaba incómodo al ir a declarar por videoconferencia. ¿Se ha equivocado al no hacerlo de forma presencial y luego al salir estaban los periodistas, le han preguntado y se ha puesto nervioso con este lío que se ha armado con los días? Bueno, dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas y entonces el señor Feijóo pues al final sí se enreda. A mí incluso con cierto tonito, ¿no?, a la jueza cuando le ha dicho, bueno, eso ya quedó aclarado y tal, me recuerda pues también a ciertos encontronazos que tiene Feijóo con periodistas que le hacen preguntas que le resultan incómodas y de repente ya se pone nervioso porque le destapan las mentiras. Lo cierto es que el señor Feijóo nos acostumbra a decir mentiras, es un profeta del apocalipsis, lleva todo el tiempo diciendo pues que España se rompe, que España va mal y en definitiva está muy acostumbrado a mentir y que eso no le pase factura. Pero realmente se han vuelto a equivocar. Porque aquí estamos hablando de fallecidos, estamos hablando de una tragedia sin precedentes en España. Es que solo hay que venir para verla. Y el señor Feijóo estaba aquí, estaba viendo lo que estaba pasando y utilizó la angustia. La utilizó para enmerdar, si me permiten, para enfangar. Y aquí sobraba mucho fango. Lo que hacía falta era humanidad, hacía falta honestidad, hacía falta trabajo y coordinación honesta. Y el Partido Popular con esto demuestra que nunca quiso ni trabajar por la emergencia ni por las víctimas.